Veracidad Channel presenta. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi alma te busca. De madrugada te buscaré. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Cara a cara con Cristo. Veracidad Channel y Cara a Cara con Cristo y su servidora Alma Córdoba, la sierva del Señor, le damos la cordial bienvenida, amada audiencia. Bienvenidos, y tenemos hoy un tema apasionante, un tema que va a cautivar y va a profundizar tu corazón. Definitivamente el discernimiento en estos tiempos es indispensable para caminar en la fe y para tener un genuino crecimiento en el Espíritu del Señor, del Eterno. Nuestra base del capítulo de Primera de Corintios 2, versículos 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí tenemos una división fundamental: el hombre natural, el hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y el hombre espiritual, o mujer, obvio, son las personas que hemos nacido de nuevo, que hemos sido sellados con el poder del Espíritu de Dios y la palabra misma, para poder oír la voz del Señor. Vamos a analizar un poco cómo este hombre natural está aquí en la tierra y entre nosotros. Como un día de ayer, tú y yo, como hombres y mujeres, éramos naturales. El hombre natural, en el griego, pechichikos. Ahí mismo en Primera de Corintios 2:14, reconfirmando lo que acabamos de compartir, que es tan importante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso la gente muchas veces a los creyentes nos llaman religiosos, fanáticos y etcétera, porque ellos no pueden percibir las cosas del Señor. No son espirituales, es una persona no regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. ¿Cuáles son esos instintos naturales? Como dice segunda de Pedro 12, la palabra del Eterno. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta clase de persona no tiene al Espíritu Santo. Es una alma no regenerada. En Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es esclava de los deseos de la carne. A veces la gente dice: eso no me importa, no es necesario para mi vida.
Lo único que te puedo decir es que Dios nos ama, ama a su creación y ama a sus hijos. Pero Él nos advierte en qué tiempos estamos viviendo desde el principio. Los que pertenecen al mundo piensan y son simpatizantes en las cosas del mundo. Y nos lo confirma aquí en Hechos 26, 18, el dominio de Satanás. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces nosotros tenemos que reaccionar ante esas advertencias como hijos del Eterno. Santiago 4:4, la palabra del Eterno: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios y rechaza los caminos rectos del Espíritu. Y en 1 Corintios 2:14, la palabra del Eterno: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Wow! Y nos sigue reconfirmando la misma palabra. Entonces, todos aquellos que amamos a Dios, que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser esos hombres y mujeres espirituales, tocados por el poder de su palabra, por su misma presencia. Y bueno, aquí la palabra del Señor tan preciosa que nos advierte que tenemos que confiar y seguir buscando ese reino de Dios y su justicia. El hombre espiritual, en griego, pneumáticos, en 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y ahí mismo, en 1 Corintios 3:1, confirmando cómo el Señor se está manifestando, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todos tenemos un proceso de madurez espiritual, pero el que es espiritual puede caminar con fe y confiadamente en el Señor. Regresamos en un momento. La persona regenerada es una persona que conoce la palabra del Señor. Está en su proceso, pero conoce y puede escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es su sabiduría y nos da el entendimiento para poder comprender su voluntad en nosotros. En 1 Corintios 2, 11 al 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoció? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como nuevas criaturas, nos vamos acoplando, nos vamos uniendo en pensamiento, en palabra y en acción con el Eterno. Qué cosa más gloriosa. Gracias, Padre, por tu amor. Y vivir en el Espíritu con Dios. Claro que sí, en Él todo es posible. En Romanos 8, 4 al 17, es uno de los versículos que más me apasionan. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por tu amor y por todas tus bendiciones. Aquí mismo, ¿cómo llega ese hombre y esa mujer espiritual? ¿Cómo? Al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo. Es importante esto que estamos hablando. Esto depende de tu vida eterna y tu llamado tan glorioso para la obra y para el testimonio para tanta gente que necesita venir a la luz. Aquí mismo podemos ver en Juan cómo la persona nace de nuevo. Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí mismo en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas y en Romanos 12:2
confirmando, no os conforméis, nosotros no nos debemos de conformar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 3:9, la palabra del Eterno nos advierte que tenemos que ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo se desencadena en la fe. Entonces tenemos que tener esa fe genuina, pero hay una situación muy delicada dentro de la fe, del llamado y de cada persona. Acabamos de analizar el hombre natural y el hombre espiritual, y confirmándolo con las citas bíblicas. Regresaremos a analizar el hombre que ha venido a Cristo y que hoy es carnal. Esa tercera persona que nunca avanzará en el llamado. Continuamos. Aunque el creyente ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, vamos a vivir un proceso de regeneración, sobre todo en nuestra mente, esa metanoia. Como nos advierte que no nos conformemos a este siglo, sino que vivamos transformados. Entonces, aquí tenemos que discernir si estamos en el espíritu o estamos en la carne. Ya no somos hombres ni mujeres naturales. Y aquí mismo hay que quitar todo obstáculo o pecado. Vamos a Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Glorioso. Y resistir todos los deseos de la carne. ¿Como cuáles? Bueno, el chisme, el adulterio, la mentira, todo pecado, no hay chiquito ni grande, nos va a separar de la presencia de Dios. Entonces, aquí lo hermoso es que nosotros como creyentes tenemos que luchar contra nuestra naturaleza caída y mantenernos en victoria, porque Cristo lo pagó en el madero. Su sacrificio completo y perfecto por ti y por mí. Ahí en Colosenses, la palabra Colosenses 3:5, tenemos que dar muerte diario, ¿verdad? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Wow! Mediante este proceso de renunciamiento y de entrega a las obras santificadora del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Seremos liberados del poder de la carne. Seremos liberados de nuestras concupiscencias, de esas tentaciones, de esos deseos que nos inclinan al pecado. Esta lucha todos los hijos de Dios la tenemos, pero también tenemos sus promesas, su victoria, y su sangre preciosa nos redime de todo pecado. Pero yo tengo que resistir al diablo y huirá de mi vida. Vamos a Romanos 6:13. Aquí la palabra del Eterno nos dice el estado de los creyentes carnales. Aunque el pecado y la rebelión no eran la norma de su vida, ni había cometido una grave inmoralidad, ¿verdad?
e injusticia que los separaba del reino de Dios. Aquí el estado carnal nos va a limitar a entender plenamente la plenitud de Cristo y su sacrificio. Es como tener un pie adentro y un pie afuera. Es como creer un 50% y otro 50% no creo. ¿Quién va a caminar así? Lamentablemente, mucha gente en las iglesias, ese es su estado espiritual. Por eso, no continúan su llamado. No pueden ser usados por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 3, 1 al 3, la palabra del Eterno, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Qué advertencia! O estamos o no estamos. Así dice el Señor en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado de toda inmoralidad dentro de la iglesia. Que nuestro testimonio no esté manchado. Y si alguno ha pecado, arrepiéntase. Levántese en el nombre de Jesús. Pídale al Señor perdón. Como dice 1 Juan 1:9, confesad vuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí los peligros de los creyentes carnales, como dice 2 Corintios 11:3, los corintios estaban en peligro. Por eso Pablo les tuvo que volver a escribir, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cuántos hermanos y hermanas en la fe dicen, es que Dios ya no me oye? Ay, es que esto de la fe como que cansa, como una Biblia. Así es el peligro de ser carnales y buscar las cosas del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque Dios nos está llamando en este tiempo con misericordia, con fidelidad, con paciencia. Pero vendrán tiempos donde la gente buscará la palabra y no la hallará. Aquí mismo Dios nos está advirtiendo a los creyentes carnales, como dice Santiago 1, 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estos pensamientos siempre tienen que ser reafirmados en la palabra. Tenemos que rechazar todo pensamiento negativo del Señor que no venga de su voluntad. Y para concluir, en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Confiamos en que esta palabra traerá a tu vida más poder, más autoridad, y rechacemos en el glorioso nombre de Cristo toda carnalidad, todo lo que nos separa de la verdad. Muchísimas gracias. Soy su servidora, la sierva del Señor Alma Córdoba, cara a cara con Cristo. Bendiciones a su vida.